Vamos a tener esta lección 3, en la cual vamos a desarrollar esta presentación, eh, continuando con el tema de estática de partículas. Y luego de eso, bueno, acá voy a colocar el video, cuando ya lo haya editado. Y les dejo aquí 3 ejercicios adicionales, ¿ven? En que en realidad por ahora van a ser 2, porque el tercero, que es este que está aquí abajo, este se puede ver acá, dice una nota que se puede resolver hasta que hayan visto los contenidos de la primera parte de la lección 4 de la próxima semana. Entonces este va a quedar ahí como para despuesito. Y bueno, acá voy a colgar el video con la solución de los 3, independientemente de que este se pueda hacer un poco más adelante. Entonces así de esto va a tratar la lección de hoy. Voy a compartir por acá. Muy bien, entonces recuerden que la semana anterior, lo que hemos estado trabajando, lo que estuvimos trabajando, fue con respecto a el cálculo de las componentes, ¿verdad? Sobre todo, esa es la parte más importante quizás de la lección anterior, y simplificar varias fuerzas en una sola, ¿verdad? Varias fuerzas estaban siendo aplicadas en un punto y entonces las convertimos en una única resultado. Bueno, eso es la antesala para el tema de hoy que trata del equilibrio de una partícula. Una partícula, al igual que la semana pasada, ¿verdad? Siendo un punto en el espacio, porque no importa su tamaño ni su forma, sino que tal vez todas las fuerzas están siendo aplicadas de forma concéntrica en ese punto de interés, ¿verdad? Entonces, en ese caso, decimos que una partícula está en equilibrio si todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero. ¿Ok? Entonces, en general, esto es lo que más nos va a interesar, ¿verdad? En general, nosotros vamos a tener un elemento, vamos a tener una cosa que se comporte como una partícula que va a estar sometida a muchas fuerzas. Puede ser, digamos, por la acción de su propio peso, puede ser por la acción de que algo está colgando de ella, puede ser porque algo la está empujando. Bastantes razones, digamos, o bastantes motivos por los cuales podrían haber fuerzas aplicadas en un punto. Y entonces, estas fuerzas, lo importante es que si todas juntas suman, 100, suman cero, perdón, entonces eso está en equilibrio. Y muchas veces nosotros vamos a decir, bueno, vamos a decir, ok, esto partimos del hecho de que está en equilibrio. Y como está en equilibrio, eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas es cero, y por lo tanto que las fuerzas en X todas son cero y que las fuerzas en Y todas son cero. Y eso más bien nos va a permitir despejar y encontrar variables que no conozcamos. Entonces, más bien pocas veces, y una de las veces va a ser a continuación, vamos a ver, vamos a comprobar si algo está en equilibrio. Normalmente no va a ser el caso, sino que normalmente lo que vamos a hacer es decir, ok, no es que esto está en equilibrio, compruébelo, es que esto está en equilibrio, acéptelo y a partir de ahí encuentre, por ejemplo, cuál tendría que ser la fuerza necesaria para que eso realmente esté en equilibrio. Y así más o menos es que vamos a ir trabajando en este tema. Entonces, por ejemplo, vean este caso. Este caso es el caso de una partícula que está aquí en el punto A, ¿verdad? En la cual esta partícula está sometida a 4 fuerzas. ¿Ok? Tenemos una fuerza 1, ¿verdad? La cual está totalmente en el eje X. Acá se ve claramente que es una fuerza completamente horizontal, por lo tanto, no tiene componente en Y, y todo el valor de esta fuerza es positivo en X porque está apuntando hacia la derecha. Está entre el primero y el cuarto cuadrante, que es donde X es positivo. Tenemos una fuerza 2 acá de 173.2 libras, la cual está más bien apuntando hacia abajo, ¿verdad? Totalmente en el eje Y, entre los cuadrantes 3 y 4, que es donde Y es negativo, ¿verdad? Entonces todo el componente de Y es negativo. Una fuerza 3 de 200 libras, que está actuando aquí en el tercer cuadrante, formando un ángulo de 60 grados. Este ángulo que está acá, que es el que nos interesa, es un ángulo de 60 grados con respecto al eje. Por lo tanto, esto se divide en 2 componentes, una en X y una en Y, ¿verdad? Que ya aprendimos a calcularlo.
Y ambas, cuando lo metamos en las sumatorias, deben de ser negativos, ¿verdad? Porque este, estamos en el tercer cuadrante. Y finalmente una fuerza 4 de 400 libras, la cual también forma un ángulo de 60 grados, que es el ángulo de interés con respecto al eje X, y que tiene la característica de que está en el segundo cuadrante, por lo tanto la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Entonces, revisamos que esto está en equilibrio. ¿Cómo sería? Sume todas las fuerzas en X y fíjese a ver si son cero, sume todas las fuerzas en Y y fíjese a ver si son cero. Y acá se demuestra rápidamente cómo las fuerzas en X, que son tres términos, ¿verdad? Son tres términos, la parte de esta no tiene, F2 no tiene componente en X, la componente en X de F3 y la componente en X de F4 y eso da cero, ¿ok? Y sumando las fuerzas en Y, también da cero. Profe, Entonces, señor, una pregunta, ¿por qué por es que ponen en de 30, no diría en de 60? no, es que recuerde que la componente en X la hubiéramos calculado con el coseno de 60, Ah, con el coseno de 60. Y el coseno de 60 y el seno de 30 son el mismo. ok. Ajá. Es que aquí, digamos, el libro, como no le importa tanto ser siempre, X. siempre, digamos, estándar, pues, la metodología, él usa el ángulo que le pongan. Ah, Entonces, si uno podría aprenderse que cuando le pongan el ángulo con el eje Y, usa seno en X y coseno en Y, pero es hacerles una un stop. mezcla ahí y entonces, por lo general, eso puede incurrir al error. Si Ok. bien es cierto, no a todos de ustedes, con que uno se vaya en la tira, ya es un problema. Entonces, este, trabajamos solo con coseno en X y seno en Y. Pero bueno, sería coseno de 60, que es lo mismo que seno de 30. Y Mm. aquí sería seno de 60, que es lo mismo que coseno de 30. ¿Verdad? Profe, tengo una pregunta. Dígame, don Gabriel. En ese caso, bueno, es lo mismo el seno de 60 que el seno de 30 que el coseno de 60, porque son esas cantidades o siempre la mitad, o cómo es. Es que tanto el seno de 30 como el coseno de 60 da 0.5. Por eso, y solo en ese caso, si ponemos algún otro número, No, pues, ese es el único seno y coseno, el seno de 30 y el coseno de 60 que respectivamente dan un medio. ok, Ningún otro ok, ángulo da un medio. gracias. Bueno, sí, de hecho el número está así como que muy bonito, como muy de libro de texto, bueno, es porque es un ejemplo de libro de texto, pero sí, casualmente, siempre que usamos el ángulo de 60 o 30 es benevolente porque uno de los dos siempre es simplemente un medio. Entonces es un ángulo que nos gusta bastante. Además es un ángulo que lo encontramos en los triángulos equiláteros, lo encontramos en los hexágonos, ¿verdad? Entonces hasta para ciertas estructuras lo vamos a incluir. Bueno, entonces, nos damos cuenta que ambas son cero, eso significa que esto está en equilibrio. La manera gráfica de darse cuenta de que esto está en equilibrio es dibujando todos los vectores de forma consecutiva, todos los vectores de forma consecutiva. Como hacíamos la clase pasada, lo que pasa es que la clase pasada, nosotros, por ejemplo, teníamos el escenario siguiente. Nosotros teníamos que, por ejemplo, dibujábamos un vector, ¿verdad? Entonces, acá estaba el punto O, y dibujábamos un vector y quedaba como por ahí. Donde terminaba ese, empezábamos con el otro y quedaba como por aquí. Y donde terminaba el segundo, dibujábamos el tercero y terminábamos por aquí. Ven, no llegábamos al punto de origen, no llegábamos al punto de origen, y a partir de ahí es que decíamos que la resultante era como dibujar desde el principio hasta donde terminara el último, ¿verdad? Hasta donde terminara el último. Eso era lo que estábamos haciendo gráficamente la semana pasada. Ahora, ¿qué es la diferencia en este caso? En este caso es que como esto está en equilibrio, o sea, todas las fuerzas suman cero, usted empieza en el origen, avanza, avanza, avanza y vuelve a llegar al mismo punto. Eso sería, digamos, una comprobación gráfica. Pero de nuevo, nosotros no nos vamos a poner a trabajar gráficamente porque no nos da para eso. O sea, no es el interés. El interés es más trabajar con las componentes rectangulares. Pero de todas maneras, esa sería la demostración. ¿Ok? Entonces, el diagrama de cuerpo libre es
un arma de la cual nosotros nos valemos para convertir un sistema de ecuaciones o un sistema, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí una masa, esa masa la podemos cambiar por una línea vertical hacia abajo, porque está apuntando hacia el centro de la Tierra y el centro de la Tierra siempre queda hacia abajo, franco, y dos cuerdas que tienen un ángulo conocido, y entonces en este caso no sabemos cuántas son las tensiones de esa cuerda. Y la pregunta es, si esto está en equilibrio, digamos, porque estas dos personas que están acá están pudiendo sujetar la caja de manera, digamos, estática, o sea, la caja está ahí puesta, no se está moviendo para ningún lado, entonces eso significa que eso está en equilibrio. Entonces nosotros podríamos averiguar cuántos son cada una de estas dos tensiones, ¿verdad? Y para eso lo resolveríamos. Y ya vamos a ver a continuación cómo se hace. ¿Ok? Entonces tenemos que sacar estas componentes. Nada más les decía, lo importante acá es que tomemos, ¿verdad? Las componentes de esto. O sea, nosotros nos dijeron, tenemos el siguiente escenario, dos personas pudieron levantar la caja porque necesitamos sacar el camión, ¿verdad? Esperemos que esto no sea como Mario, porque si no lo atropella, pero digamos que el camión puede maniobrar y entonces, esto está quedito ahí. Vean que ya no está tocando el camión, ya no está tocando el camión, hay una pequeña franja, entonces el camión sale de la ecuación. Y al final acá, cuando usted ve todo el sistema, se puede dar cuenta que el único punto que importa es el A, porque a ese punto confluyen todas las fuerzas. ¿Okay? La caja pesa guindando del punto A y estos dos cables están también guindando del punto A. ¿Verdad? Si yo corto este cable, esta persona, si está haciendo fuerza, probablemente se sienta, digamos, de la inercia porque está aplicando una fuerza y nada respondió. Eso quiere decir que él está jalando el cable hacia él. Por eso es que la tensión, esta la dibujamos en la dirección que va hacia donde iría él, ¿verdad? Dándole la vuelta por la polea. Y lo mismo pasa con la persona del lado B, que si yo corto, digamos, esta persona se cae o se hace para atrás, digamos, podría ser, y eso es porque él está jalando el cable. Entonces, las tensiones siempre las vamos a dibujar hacia donde, siempre imaginando hacia dónde estarían impulsando el cable. Esa es, digamos, la condición a tener siempre en consideración. Ahora bien, ¿podemos encontrar estas tensiones? Sí, bueno, sí. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones. Y las dos ecuaciones que tenemos son sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Verdad? Entonces, si tenemos estas sumatorias, cada ecuación nos puede dar una variable. Y como tenemos dos ecuaciones, podemos encontrar hasta máximo dos variables. Y para eso vamos a tener que recordar, ¿verdad? Una cosa que se llamaban sistemas de ecuaciones. Que los sistemas de ecuaciones eran cosa de la escuela, ¿verdad? Que usted le daban unos sistemas de ecuaciones y usted lo resolvía por varios métodos. Podría ser método de sustitución, podría ser método de igualación, podría ser método de suma de ecuaciones. Habían un montón de métodos. Bueno, esos tres. Pero también estaba, por supuesto, el modo 5.2 de la calculadora, o el modo 5.1, o dependiendo del modelo que tuviera, podía ser el modo 3.1. Entonces, la verdad es que acá no nos interesa demasiado el cómo va a resolver usted el sistema de ecuaciones, más nos interesa que lo resuelva, ¿verdad? Entonces, a mí me daría lo mismo que usted haga todo el desarrollo matemático, sustituyendo, igualando, despejando, a que lo hiciera por medio de la calculadora, ¿verdad? Entonces, resolver el sistema de la prioridad. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, hay varias formas. Entonces, vamos a plantear. Lo primero que nosotros debemos siempre plantear, y que de hecho lo habíamos comentado en la lección anterior, siempre empezamos por las componentes. Lo que pasa es que estas componentes son un poco diferentes, porque entonces nosotros vamos a decir, la tensión esta que se llama AC, ¿verdad? Que va a tener una componente en X, va a ser la magnitud de la tensión AC
multiplicado por el coseno del ángulo que se forma con respecto al eje X. Y este ángulo es 30, ¿verdad? Que es claramente el que aquí está indicado. Hasta este momento siempre habíamos sabido la magnitud de la fuerza TAC. Entonces, si era 100, 200, 300, lo que fuese. Y entonces simplemente agarrábamos ese número y lo multiplicábamos por el coseno de 30 y ya nos daba un valor y eso usábamos. Bueno, ahora por primera vez no tenemos ese valor, pero lo vamos a dejar así de forma literaria. No hay problema, ¿verdad? Porque de todas maneras ya expresiones literarias usted ha visto en su vida. Entonces, calculamos nada más el coseno de 30. El coseno de 30 es aproximadamente 0,87, ya redondeado a 2 decimales, y eso simplemente va a quedar 0,87 de lo que valga TAC. No sabemos cuánto es, pero de lo que valga, 0,87 es la componente en X. Entonces, por ahora lo vamos a tener que dejar así. Luego vamos a calcular la componente en Y, ¿verdad? Que se hace similar. La única diferencia es que es con el seno de 30 en vez de con el coseno de 30. Y ahora sí, el seno de 30 vuelve a dar 0,5, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior. Entonces, de nuevo ponemos, bueno, no sé cuánto vale TAC, pero la mitad o 0,5 de lo que valga es lo que vale la componente Y, ¿verdad? Entonces, esas componentes nos están quedando nada más así, planteadas, digamos, no podemos saber más, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuánto serían las componentes de AB. Entonces, la componente de AB en X va a ser lo mismo, lo que valga la magnitud por el coseno del ángulo, que en este caso es 50 grados. Entonces, lo que valga AB en X va a ser el coseno de 50, que es 0,64, ¿verdad? 0,64. Entonces, 0,64 por lo que valga AB. Y lo que vale AB en Y es lo que vale AB por el seno de 50. El seno de 50. Y entonces, lo que vale TAB en Y es el seno de 50, que es 0,77, 0,77 de AB. ¿Ok? Simplemente tenemos las componentes. ¿Ok? No son números, no, son expresiones algebraicas, donde simplemente es un número por una variable. ¿Verdad? Pudimos haberle puesto X, pudimos haberle puesto Y, no importa, TAC y TAB es tal vez más representativo. Entonces, ahora lo que vamos, nada más serían las componentes de esta fuerza que está aquí hacia abajo, de 736, digamos que la llamamos la fuerza 1, ¿verdad? Podríamos llamarle el peso, porque parece claramente que es el peso, una fuerza ahí que va hacia abajo vertical, completamente, es claramente el peso de esa caja. Entonces, peso en X no hay, ¿verdad? El peso en X no tiene componente. Y el peso en Y sí. El peso en Y son todos los 736 newtons. ¿Ok? Eso es así. Ahora vienen nuestras nuevas dos armas secretas, ¿verdad? Nuestras nuevas dos armas secretas, que son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Esas son nuestras dos armas secretas que aprendimos el día de hoy. Yo no puedo hacer el símbolo de sumatoria con el editor de ecuaciones bueno, no tengo editor de ecuaciones, más bien ese es el problema. Entonces yo voy a expresar la sumatoria, que es el símbolo ese de la letra epsilon en mayúscula, con sum. ¿Verdad? Yo voy a poner ahí sumatoria como sum. Entonces por aquello. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Y además, la sumatoria de las fuerzas en Y también va a ser 0. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque está en equilibrio. Y yo tengo que aceptar que me dijeron que eso está en equilibrio. Y entonces, si está en equilibrio, eso se cumple. ¿Okay? Entonces, de ahí yo voy a ver.
yo voy a decir, ok, ¿cuántos términos tengo yo en X? Realmente solo tengo dos. Solo tengo la parte en X de la TAC y la parte en X de la TAB. Del W no tengo nada en X. Entonces son solo dos cosas que hay en X. La TAC, ok, está en el primer cuadrante, por lo tanto es positiva, ¿verdad? Entonces yo tengo la TAC en X, eso es lo que yo tengo, menos la TAB en X. Eso es lo que tengo. ¿Por qué? Porque son solo dos cosas las que están en X. La TAC positiva porque apunta para la derecha, está en el primer cuadrante, y la TAB negativa porque está en el segundo y apunta para la izquierda en X. Pero yo ya sé quiénes son esos, más o menos. O sea, no sé todo, pero yo sé que la TAC en X vale 0,87 de la TAC y la TAB en X vale 0,64 menos 0,64 de la TAB. Y eso es igual a 0. Y eso, además, tiene pinta de ecuación. ¿Y cómo sé yo que algo tiene pinta de ecuación o no? Bueno, son unos cuantos términos, hay un igual y al otro lado hay ya sea otros términos o un cero. Eso es una ecuación. ¿Ok? Entonces, en este caso yo le voy a llamar ecuación 1, ¿verdad? Porque es la primera que logramos encontrar. La segunda que vamos a encontrar es la de la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Cuántos términos tengo yo en Y? ¿Verdad? Entonces aquí estamos como Dora. Yo digo, usted responde en casa y yo le vuelvo a responder aquí. Tiene 3, ¿verdad? Correcto. Porque son la parte en Y de TAC, la parte en Y de TAB y la parte en Y de W, que es el 100% de W. ¿Verdad? Tenemos 3 cosas en Y. ¿Ok? Entonces las ponemos aquí. ¿Cuáles son? Son TAC positiva en Y, porque va en el primer cuadrante, va para arriba. TAB positiva en Y, porque está en el segundo cuadrante, también va para arriba. Y el W negativo porque va para abajo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Pero ya sabemos algo. Ya sabemos que TAC en Y vale 0,5 de TAC, que TAB en Y vale 0,77 de TAB, y sabemos que el peso vale 736. Y eso es igual a 0. Y a eso le vamos a poner ecuación 2. ¿Ok? Ecuación 2. Y entonces, llegados a este punto, nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación que está aquí y tenemos esta ecuación que está acá. ¿Qué es lo bueno de esas dos ecuaciones que tenemos ahí? Bueno, que solo tenemos dos variables. Y las dos variables que tenemos son TAC dos veces, ¿verdad? Está repetida, dos veces, una en cada ecuación, y TAB dos veces, una en cada ecuación. Entonces sí podemos resolver eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, si usted se va, ¿verdad? Usted tiene ahí a mano su calculadora, que podría ser uno de varios modelos, la FX 570 LA Plus, que es la que yo tengo, ¿verdad? Esta, la de toda la vida. Hay parecidas a esta. Ahora hay una más moderna que es negra con las teclas blancas y unas cuantas en azul, ¿verdad? Ese sería el modelo más nuevo que hay. Y hay otro par, ese correcto. Y hay otro par de modelos que también andan por ahí, ¿verdad? Entonces, si usted no la ha traveseado la calculadora, este sería el momento de hacerlo, ¿verdad? Y si usted le ha dado aquí, en esta tecla que está acá, que es la tecla de modo, ¿verdad? La que está justo a la derecha de la figurilla esa del centro con la cual nos movemos, esa tecla se llama modo, ¿verdad? Entonces usted le da modo y ahí aparecen varias cosas. Una que dice como comp,
otra stat, otra equac, una complex base n, etcétera, ¿verdad? En la calculadora que mostró Paulo, que es la más nueva, tiene que correrse porque tiene tantas funciones, tiene que correrse hacia abajo, porque tiene tantas funciones que las de ecuaciones quedaron abajo, ¿verdad? Entonces hay que correrse para abajo y ahí ya la encuentran. Entonces los que tienen esta, le vamos a dar modo 5, ¿ok? Los que tienen la más nueva tienen que darle A, creo que es lo que tiene una A a la par, que es el símbolo que está a la par de la A que está encima del menos, ¿verdad? Este menos que está aquí, ahí hay una A arriba, que las letras, ¿se acuerdan que en las calculadoras lo que está en anaranjadito lo ponemos con el shift y lo que está en rojito lo ponemos con el alfa, ¿verdad? Eso que ahí nos muestra el complejo. Entonces, ahora bien, aparece esta lista de cosas, tal vez vamos a, por un momento, no puedo dejar de compartir porque se borra todo, pero ahí usted ve mi cámara y entonces aparece esa lista de ecuaciones, ¿verdad? En esa lista de ecuaciones hay 4 posibilidades. La posibilidad 1 es un sistema de ecuaciones de 2 variables, como el que tenemos a continuación. La 2 es un sistema de ecuaciones de 3 variables. La 3 es una ecuación cuadrática y la 4 es una ecuación cúbica, ¿verdad? Entonces, le deberíamos de dar 1. Ahora, entonces, para todos los fines, lo que vamos a hacer es modo 5, 1. ¿Verdad? Así es como le vamos a decir al resolver el sistema de ecuaciones. Pero resulta, sucede y acontece que el sistema de ecuaciones que su calculadora puede resolver es bastante particular. Solo puede ser de una manera. Y esta manera es la siguiente. Vamos a poner un coeficiente que se va a llamar A. ¿Verdad? Vamos a poner aquí el coeficiente A. Le voy a poner A1. ¿Ok? Esto va a estar acompañando a la primera variable que le vamos a llamar X. Luego va a venir un más o un menos, eso nos tiene sin cuidado. Simplemente va a venir una siguiente variable, una siguiente constante, un numerito que le vamos a llamar B1. Y va a venir la segunda variable, que en este caso va a ser Y. Pero aquí hay que tener cuidado. Va a venir primero el igual, y después va a venir una constante que le vamos a llamar C1, que es un numerito solo. No está en la más nueva, tiene que, ¿cómo se llama la más nueva? En la más nueva tiene que darle modo, flecha hacia abajo, A, y eso le va a abrir las ecuaciones. Y luego cuando le abra las ecuaciones tiene que darle bueno, aquí tiene Pablo la mano levantada. No sé si fue un accidente o quería hablar. No, no, es que me sale dos opciones, a ver si se puede ver más suave. Sí, Me sale simulación, ecuación y polinomio. ajá, eso es, en realidad es simultáneos, que es un Eso, sistema de eso, ecuaciones, ¿verdad? Porque son simultáneos. Entonces ajá. tiene que darle a simultáneos, que eso ¿Y para qué eso tiene número? que darle 1, ¿verdad? Ajá, Entonces cuando le da 1, se meta a simultáneos, métase, le va a ajá. salir una serie de opciones que son una variable, 2 variables o 3 variables, ¿verdad? A ver si le puedo enseñar. Quítame esta madre. A ver si se ve. Ajá, ahí va, Sale ahí esto. va. Ajá, dice, seleccione el número de incógnitos. Entonces usted pone Ujú. 2. Dos. Ahí usted pone el 2 porque tiene 2 incógnitos. Y ya ahí le Ok. va a aparecer lo mismo que me está apareciendo a mí, que es eso para que ponga las variables. Ajá, sí. Ok, Profe, sí, pero usted ahora está como escribiendo lo que hay en la opción, ¿verdad? Porque de sí, hecho uno sale ANX más BNY más CN. correcto. Es que aquí lo que les voy a explicar es, digamos que como la calculadora que uno tiene es, ¿verdad? Es un robotcito, solo puede hacerlo de una manera. La manera tiene que ser específicamente esta, que es siempre un numerito a la par de la primera variable, un numerito a la par de la segunda variable
pero siempre los numeritos solos, que ahí es donde está el asunto, tienen que estar al otro lado del igual. Siempre tienen que estar a la derecha del igual. Eso, si no lo ponemos así, la respuesta va a estar mala. Entonces, aquí vean que yo no sé ustedes, pero yo de primera entrada me doy cuenta que la ecuación 1 sí responde a eso, ¿verdad? La ecuación 1 sí responde a eso, porque la ecuación 1 tiene un numerito que es 0,87 a la par de la primera variable, un numerito que es menos 0,64 a la par de la segunda variable, y un igual y un número solo que en este caso es 0. Pero la segunda ecuación no cumple eso, porque vean que el número solo, que es 736, no está solo, o sea, no está del lado derecho de la ecuación, está del lado izquierdo. Entonces usted tiene que pasarlo al lado derecho. Entonces, para que el sistema de ecuaciones nos quede igual a como está en la calculadora, tiene que ser 0,87 TAC menos 0,64 TAB igual a 0 como primera ecuación y como segunda ecuación 0,5 de TAC más 0,77 de TAB igual, ojo, y el número que está solo, que es el 736, pasa al otro lado a sumar. Entonces pasa positivo, ¿verdad? Porque usted está pasándolo al otro lado de la ecuación. Y eso tiene que ser así. O sea, son de esa manera, son los dos números acompañando a cada variable y al otro lado del igual los números solos. Ahora, evidentemente no lo he dicho, pero espero que sea obvio. La que está de primera variable en la ecuación 1 tiene que ser la misma que esté como primera variable en la ecuación 2. Si las ponen al revés, también va a estar malo, ¿verdad? Porque la calculadora no va a entender que usted las puso al revés. Ella ocupa este orden. Entonces, ahora que ya tenemos los numeritos, los vamos a ir metiendo en la calculadora. La calculadora nos está pidiendo el primer A, o sea, 0,87. Y le vamos a dar igual. Ahora nos va a pedir el primer número que está a la par de la segunda variable, o sea, menos 0,64. Tienen que poner el menos, ¿verdad? Porque si no, ella no va a entender que ese número es negativo. Luego el siguiente número solo, que el siguiente número solo es un 0, ¿verdad? Y le dan igual. Ahora vean que solita se bajó a la segunda fila y entonces ponemos el siguiente número a la par de la primera variable, que es 0,5, luego 0,77 y luego 736. Y le damos igual. La calculadora va a pensar por menos de un segundo y nos va a dar las respuestas. Pero evidentemente ella no sabe que sus variables se llaman TAC y se llaman TAB. Obviamente no sabe. Para ella se llaman X y Y. Entonces ella le va a decir cuánto vale X y usted obviamente tiene que estar claro que X es la primera variable, que en este caso es TAC, ¿verdad? Y esa primera variable nos dio 475.85, ¿verdad? Ya redondeado, newtons. Le volvemos a dar igual y nos va a dar la segunda variable. Usted tiene que saber que la segunda variable es TAB, que es 646.85. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esos serían los valores de las dos tensiones. ¿Ok? Y ya Profe, tenemos. Pues, ¿puede volver a guiarnos por lo de cómo programar esa ecuación en la calculadora, porfa? Ok, ¿qué modelo de ecuación de calculadora tenés vos? Dice FX 570 S plus güey. Sí, es esa, la misma. ¿Qué? Ah, bueno, un poquito mejor que la mía. Está bien, está bien. No es la misma, yo creo. Porque sí, Sí, sí. ajá, es que la mía dice LA, la suya dice ES, pero es lo mismo. Entonces, vea, Gabriel, le tenés que dar, digamos, estás al principio así, donde no hay nada, ¿verdad? Donde simplemente está para que usted escriba las sumas y restas y todo lo que quiera. Entonces, le das modo.
y sale esa ventana que está ahí. Inmediatamente le da modo, le da 5 y sale esa ventana que está ahí. Inmediatamente llegas a esa ventana, le das 1 y sale esta otra que está aquí. O sea, el orden es modo 5-1. Modo 5-1. Ujú. Y una vez que estés en modo 5-1, tenés que escribir los numeritos que la calculadora le pide, ¿verdad? Que son A, y en ese caso el A vale 0.87. Entonces te pone ahí 0.87, ¿verdad? Y le da igual. Luego le va a pedir B, y entonces usted pone ahí menos 0.64. Ojo, tiene que poner el menos, ¿verdad? Y le da igual. Luego le va a pedir el de la C, que vale 0, entonces te pone 0, ¿verdad? Y le da igual. Y ahora le va a pedir los de la segunda tanda, entonces son 0.5 igual, 0.77 igual y 736 igual. Cuando ya los tenga todos escritos, le da igual otra vez, ella piensa y le da la respuesta, ¿no ve? La X vale 4.75 y la Y vale 6.46. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Pura vida. Entonces esto lo vamos a hacer como unas 213 veces de aquí al final del curso, entonces ya en las 140 más o menos uno ya se lo... Profe, ¿cuántos quedaba en X? 475.85. No deberían dar negativos porque estaba viendo un toque y el 736 hay que ponerlo negativo. No, señor, hay que ponerlo positivo porque vea que lo pasamos al lado derecho del igual. Ah, ok, ok. Sí. Eso Todo fue lo bien, que mencioné, entonces. de que en la calculadora no puedes poner, digamos, solo puedes poner los números solos al lado derecho del igual. Y entonces, como el 736 está negativo al lado izquierdo, cuando pasa al lado derecho, pasa positivo. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias. Pura vida, eso es importante, porque si el error más común es que ponga la respuesta negativa. ¿Ok? Profe, Sí, dígame. perdón, no, alguien iba más, alguien iba a hablar, luego yo. Bueno, gracias, Dan. No, que una preguntita, profe. Entonces, X es TAC, Ajá, pero lo ponemos así porque, bueno, el resultado ya de la cálculo, ¿verdad? sí. Porque en este, Vo- ajá, vos decidís. O sea, vos decidís qué variable querés acomodar de primera. ¿Ok? Yo acomodé de primera la variable que puse fue TAC. ¿Ok? Entonces, como esa fue la primera que puse, la primera que me da la calculadora, que siempre va a ser X, X va a ser la primera que yo haya puesto. Si yo lo hubiera puesto al revés, ¿verdad? Y primero pongo TAB, entonces la respuesta hubiera sido X TAB y Y TAC. Entonces vos siempre tenés que fijarte en el orden en que puso las variables. Para la ok, calculadora, la primera siempre se va a llamar X y la segunda siempre se va a llamar Y. ok. Listo, gracias. Gusto, Daniel. Gracias. Una pregunta, aquí en este problema también nos podrían pedir como que averiguemos las componentes en X y en Y de cada uno de los resultantes, ¿o no? No, digamos, cuando se trata de tensiones, a vos siempre te interesa la tensión y la tensión como magnitud, porque vea que el ángulo de todas maneras ya lo conocemos. O sea, ya nosotros sabemos que la tensión a X tiene un ángulo de 30 con respecto al eje X y que la tensión a B tiene un ángulo de 50 con respecto al eje X. Aquí el dato que nos interesa conocer es el valor de la magnitud de esa tensión. Ok, gracias. Con gusto. Porque con base en eso, en el futuro usted va a tener que decidir qué cable compra. Dice, ok, yo ocupo un cable que me aguante 700 newtons, digamos, y así el mismo cable lo uso para los dos casos, por ejemplo. Y eso sería lo que se busca en el futuro. Por ahora nada más encontrar la magnitud. Más adelante nos va a tocar elegir el cable. Profe, Dígame. disculpe. Y digamos, si a nosotros nos dan la calculadora una magnitud, bueno, un número negativo, que Sí. como son fuerzas no tiene que tener negativo, por decirlo así, por eso la tensión, o sí. Pues, digamos, más adelante nos va a dar negativo una Ujú. cosa que se llaman, bueno, los elementos de una armadura pueden ser negativos.
Pero siempre, se los adelanto, siempre que sean cables, ¿verdad? Siempre que usted esté jalando un cable y lo esté tensando, recuerde, un cable solo se puede tensar, ¿verdad? Usted los cordones de los zapatos usted los puede estirar, pero en el momento en que usted los trata de hacer, de compresionar, de hacer en la dirección contraria, no funciona, se hace así, ¿verdad? Como una catenaria, o sea, no sirve. Entonces, una tensión nunca puede ser negativa porque eso implicaría que el cable tiene que funcionar no jalándolo, sino empujándolo, y eso no es posible, ¿verdad? Eso es tracción. Eso es, sí, tracción o tensión, cualquiera de los dos. Entonces, los cables solo funcionan jalándolos. Entonces, solo pueden, o sea, siempre tienen que dar positivos en los sistemas de ecuaciones. Eso es un indicativo. Si a usted le da negativo un cable, significa que algo está mal. ¿Sí? Solo con los cables, con los elementos, digamos, con un pedazo de metal, una barra de metal, sí puede funcionar positiva o negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, Entonces vamos, perdón, sí, dígame. yo tengo una Sí, duda. dígame, don Luis. Ahí en las fórmulas de la izquierda, abajo del dibujito, en ¿Sí, las que estos? son TAC, ajá, en las que son TAC, pero en Y, ¿no Sí. serían por el seno de 60 en vez de 30? Porque tiene que ser correspondiente al eje Y. Es que No, los ángulos que no. están ahí es con el eje X. Sí, correcto. Recuerde, digamos, que siempre utilizamos ese ángulo con respecto al eje X. Vamos a hacer aquí un cuadrito. Aquí. Ah, ok. Entonces, ok. usted tiene un eje, ¿verdad? Usted tiene, este es el eje cartesiano. Entonces, cuando usted tenga el eje y usted quiera calcular las componentes de una fuerza, no importa el cuadrante en el que esté, digamos que está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, por la razón que sea, usted conoce este ángulo es alfa. A nosotros el que nos interesa conocer es ese ángulo, el que es con respecto al eje X. Si usted conoce ese ángulo, ¿verdad? Supongamos que esto se llama la fuerza 1. Si usted conoce ese ángulo, el alfa, el que es con respecto al eje X, la componente en X es F1 por el coseno de ese alfa, ¿verdad? Y la de Y es la misma fuerza, pero ahora por el seno de ese alfa. ¿Ok? Una es con el seno, la otra es con el coseno, sin embargo es del mismo ángulo. Ah, ok. Ya ¿Ok? entendí. Está bien, profe. O sea, Muchas gracias, más bien. con mucho gusto. Ok. Entonces, bueno, voy a volarme todos los dibujitos. Y entonces vamos a darnos cuenta que aquí más, en la siguiente diapositiva, está la respuesta. ¿Ok? 647 y 480. Y usted dirá, profe, pero nosotros nos dio 646.85 y 485. 400, ¿qué era? 75.85. Sí, bueno, entonces yo le voy a decir, tiene usted toda la razón. ¿Por qué pasó eso? Dirá usted. Y yo le digo, bueno, pasó porque aquí en el ejercicio que está aquí resuelto, se usaron 3 decimales. 3 decimales. Recuerde que nuestros eran 0.64, aquí usaron 0.64.3. En nosotros era 0.87, aquí usaron 0.866. Y nosotros era 0.77, aquí usaron 0.766 y aquí, bueno, 0.5 es el mismo. Y con solo que usted use 3 decimales en lugar de 2, las respuestas varían ligeramente. Entonces, obviamente, las dos son correctas y uno tiene que decidir con quién se casa. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, vean, nosotros siempre vamos a usar 2 decimales. Siempre, 2 decimales es suficiente tolerancia. Un decimal es muy poco, 3 tal vez es demasiado. Entonces, vamos a usar 2. Sin embargo, uno tiene que tener un rango, ¿verdad? Sobre todo yo, porque yo no sé si usted va a usar 3 o si va a usar 4, no debería usar 1. Entonces, yo lo que hago es que yo calculo con 2, con 3 y con 4 decimales. Entonces, yo digo que le doy un rango de tolerancia a la respuesta, sobre todo cuando las respuestas son programadas en mediación. Entonces, por ejemplo, mis respuestas correctas hubieran sido la de TAB, yo le pongo un rango ahí en el programa que dice desde 6.45 hasta 6.50 está bueno, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que usted use va a caer por ahí en medio. Y en este caso le digo, bueno, entre 4.75 y 4.85 o 4.82 por ahí está bueno.
¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa cuando usted usa diferentes cantidades de decimales. Pero si nosotros usamos siempre 2 todos, vamos a estar igual, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que use 2 para que le dé igual que a mí. Bien, seguimos. Ok, Entonces, eso dígame, Rodrigo. tenían que dar 0, ¿verdad? Pero, ¿cómo sé cuál es? O sea, ahorita es que no me está llegando, pero ¿cómo sé cuál es suma y cuál es el resto? Digamos, ahora son 736, ¿Sí? 475.85 y 646.85. Sí. Eso no entra en parte de la operación, así como veo que al final no lo hacen. Es que a usted le parece que no suman 0. Sí, o es que no sé cuál resta y cuál suma. Es que Sí, no puede, digamos, no es que dan 0. Digamos, vamos a ver. Si usted trae una cosita así a escala, ¿verdad? Entonces usted tiene una reglita y hace aquí un puntico, ¿sí? Más o menos. Y entonces usted dice, vea, cada, este, cada 100, digamos, bueno, cada 150 newtons es un centímetro, dice usted. ok. Entonces usted más o menos va a agarrar su regla y va a decir, ok, 736 son como 5 centímetros, porque son casi, ¿verdad? Entonces queda por ahí. Inmediatamente usted dibuja la de TAC, que le había dado 485 y eso más o menos es como así, ¿verdad? Porque está a 30 grados. E inmediatamente usted dibuja la tercera, si todo lo hace a escala, cae Ok, ok. exactamente en el mismo punto. Ok, ok. Recuerde que, digamos, aritméticamente hablando, la aritmética es sumar y restar números. Aritméticamente hablando, nunca le va a dar 0, 736, 485 y 685, 646, perdón. Nunca te van a dar 0, porque esos son números aritméticos y usted tiene cosas en 2 ejes. Tiene cosas en el eje X y tiene cosas en el eje Y. Entonces, eso no va a dar 0. ¿Qué es lo que da 0? Todo lo que es X, o sea, todas las componentes de X, si usted las suma, esas sí le van a dar 0. Si usted agarra todas las componentes de Y y las suma, esas también le van a dar 0. Ok. ¿Sí? Y si lo dibuja gráficamente, también le va a dar 0. Y no importa por cuál empiece. Si usted dice, no, es que yo voy a empezar por la de TAB. Entonces usted dice, bueno, ahí, dele. Entonces yo le digo, dele con TAB. Entonces TAB es como así, ¿verdad? Inmediatamente después dibuje TAC. TAC es como así. Inmediatamente después dibuje la otra que es para abajo. Llegó. Entonces, si yo ahora me pusiera a hacer la operación como la suma de componentes, como la vez pasada, pero ahora ¿Sí? a que tengo las magnitudes distintas van a ser la suma, ok. Correcto. Exacto. Ese es el punto. ¿Okay? Ok. Muy bien, entonces vean. Acá tenemos una serie de ejercicios en la cual vamos a hacer el primero, me parece. Estos otros 3 ejercicios que están acá, estos 3, ven que esta es la diapositiva 6, ¿verdad? Esta es la diapositiva 6. Entonces, como material de apoyo, si usted se sale aquí de la presentación, nos salimos y nos regresamos al capítulo 2, acá hay un apartado que se llama lección 3, ejercicios de diapositiva 6. Entonces se puede meter ahí, ¿verdad? Y hay un video de un Roy del pasado que hizo estos ejercicios. Y aquí están resueltos paso por paso, vean, con la misma metodología, primero las componentes, luego la sumatoria y luego la respuesta. ¿Verdad? Siempre lo hago similar. Entonces, usted aquí puede trabajar. La idea mía nunca es que ustedes solo vean el video porque sí, ¿verdad? Porque ustedes ven el video y ustedes me ven a mí hacerlo y vieran que eso efectivamente es muy sencillo. Yo le llamo tarde de leche y galletas. Cuando usted ve al profesor hacer el ejercicio, por supuesto que casi siempre le sale, ¿verdad? Y usted está súper convencido, usted dice, más, esta hora es facilísima, yo lo estoy viendo, lo estoy entendiendo y vámonos. Eso es tarde de leche y galletas. Cuando usted se pone a hacerlo, es cuando afloran los problemas, ¿verdad? Porque ya es usted el que lo está haciendo. Entonces, si usted lo hace tan fluido como lo vimos ahorita, enhorabuena. Pero si no, dele, ¿verdad? Entonces usted tiene que dar. Entonces, mi objetivo acá no es que ustedes se vengan a ver este video y digan, ah, sí, eso se hace así. Mi objetivo sería que usted intente hacer esos ejercicios de la diapositiva 6 y que luego lo compruebe con este video.
¿verdad? Ese sería, digamos, el ideal. Para que no nos vayamos en la finta que digamos, ah, sí, yo vi cómo se hace. No, traten de hacerlo. ¿Verdad? Por último, si quieren, vayan haciéndolo con el video, está bien, pero puede ser el primero y entonces ya tal vez intentar ustedes el segundo y así. ¿Verdad? Ustedes se miden ahí, pero no lo vean únicamente por verlo, porque eso no tiene mucha gracia. Entonces, ahora sí, como les decía, vamos a la diapositiva 6. Acá está estos ejercicios. Este último no está ahí porque este último antes era diferente. Lo cambié ayer en la noche. Puse este. Entonces, tal vez hago yo un videito para este puntual acá que está. Y si no, ustedes también pueden entrarle a ver cómo le va. Entonces, vamos a hacer tal vez, bueno, la verdad es que ustedes lo pueden encontrar ahí en el canal en algún video viejo. Entonces, podríamos hacer más bien este último, que es el debutante. Vamos a determinar la fuerza en la rosca para que el gancho se mantenga incrustado en la superficie. Entonces, ven que este es un ganchillo de esos que ustedes guindan en la pared o en el techo, ¿verdad? Para guindar la piñata del cumpleaños. Entonces, hay una serie de fuerzas, está esta fuerza de 600, está esta fuerza de 800 y está esta fuerza de 350, ¿verdad? Que nos están tratando de sacar el cable, ¿verdad? El gancho, perdón, nos están tratando de jalar el gancho para afuera. Entonces, el gancho está ahí aferrado a esa pared, ¿verdad? Usted lo enroscó con ganas. Entonces, la rosca siente una fuerza muy grande porque la están tratando de sacar. Entonces, acuérdense la tercera ley de Newton, ¿verdad? Acción-reacción. La rosca tiene que hacer una fuerza igual a todas esas, pero para abajo, con el objetivo de no salirse de donde sea que esté embebido. Puede ser un pedazo de madera, digamos. Está embebido ahí en un pedazo de madera. Entonces usted dice, determine la fuerza que se necesita hacer en la rosca para que el gancho se mantenga incrustado a la superficie. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo que yo les decía acá, jóvenes, es que existe una fuerza que va hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ir hacia abajo? Bueno, porque eso es donde está metido el gancho, ¿verdad? Donde está metido el gancho. Entonces, vean que es tanto más fácil. Es tanto más fácil porque solo tenemos esta variable. O sea, la única que no conocemos es la fuerza, digamos, en el gancho. F gancho. ¿Okay? Esa es la que no conocemos. Pero la ventaja que tenemos es que o uno pensaría que es completamente vertical. ¿Okay? Uno pensaría que es completamente vertical. Pero esto no tiene por qué ser así, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿por qué puede no ser así? Porque resulta que estas fuerzas que están jalando y que tienen componentes en X, ¿verdad? Puede ser que no todas estén en el eje Y, o sea, que no estén equilibradas en el eje X. ¿Sí? Que no estén equilibradas en el eje X. Entonces, vamos a aprovechar que estamos acá en la lección. Vamos a aprovechar que estamos en la lección y yo lo voy a subir corregido. Esta fuerza de 350 no la vamos a llamar de 350, sino que la vamos a llamar F1. ¿Okay? Ese valor no lo vamos a conocer. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la pregunta es la siguiente. Tenemos dos fuerzas conocidas, una fuerza de 600 newtons, que está aquí en el eje, en el segundo cuadrante, ¿verdad? El ángulo que nos importa es 60. Nos dieron el ángulo que necesitamos. Esa fuerza la conocemos toda, 660 grados. Tenemos otra fuerza que es de 800. Ojo, cuidado con el ángulo, ¿verdad? El ángulo es 70. Ese es el ángulo que necesitamos, no 45 ni 25. 70, que es la suma de los dos. Y también la conocemos y nos dan una fuerza 1 que no conocemos, ¿verdad? Olvídese que era el valor que estaba ahí, ya no nos importamos tanto eso, sino que la fuerza 1, cuyo ángulo es 25 grados, y está la fuerza del gancho para que no se salga de la pared. ¿Okay? Entonces, para que eso esté en equilibrio, necesitamos encontrar F1 y F gancho, ¿verdad? Son dos variables las que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a darle. Primero, a esa fuerza de 800, yo le voy a llamar F2. Es siempre, digamos,
un tema de orden para poder exponer bien las componentes. Y a esa de 600 le vamos a llamar F3. ¿Ok? Entonces vamos con las componentes. F1X, ¿verdad? F1X es lo que valga F1 por el coseno de 25 grados. ¿Ok? Entonces, F1X va a ser igual a, no sé cuánto vale F1, es parte del ejercicio, pero sí sé que el coseno vale 0,91. Entonces, 0,90 de lo que valga F1. F1Y es lo que valga F1 por el seno de 25 grados. ¿Ok? Y entonces tampoco sé cuánto vale F1, pero sí sé que el seno de 25 vale 0,42. 0,42. Perdón. Entonces, F1Y es igual a 0,42 de F1. Con las otras sí estoy un poco mejor. ¿En qué sentido? Bueno, F2 sí conozco cuánto es la magnitud de F2, es 800 newton. Sé que es, entonces puedo ponerlo ahí si quieren, F2X, ¿verdad? F2X. 800 por el coseno de 70. Ojo, 70, ¿verdad? No puede ser 45, no se vayan. Y entonces F2X es lo que valga el coseno de 70 multiplicado por 800. Y eso da 273.62. ¿Verdad? Ya redondeado a dos decimales. Y eso está en Newton. Ahora vamos con F2Y, que también es 800, pero ahora por el seno de 70. ¿Verdad? Porque recuerden que es el ángulo con respecto al eje X, pero coseno para X y seno para Y. ¿Verdad? Entonces, F2Y es igual a 800 por el seno de 70. Y eso da 751.75 newton. ¿Ok? Y vamos con F3. F3X es F3, que sí conozco la magnitud, ¿verdad? La magnitud de F3 es 600 por el coseno de 70, de 60, perdón. Y el coseno de 60 es el que es un 0,1 medio, más bien. Un medio de 600, 300, ¿verdad? Sería el caso. Y F3Y es igual a 600 por el seno de 60 grados. ¿Okay? Y el seno de 60 es el que es 0,87 por 600, ¿verdad? Entonces ya todo junto nos va a dar 519.62. 519.62. Y eso también son newton. Y si queremos, las únicas componentes que harían falta son F gancho X, ¿verdad? Que vale así 0, porque no hay nada de F gancho X en X. O sea, todo está en Y. Entonces, F gancho Y es igual a F gancho. A usted le puede parecer ridículo esta última expresión, pero es importante porque es entender, digamos, que cuando metamos en la sumatoria de fuerzas en X, hay que meter nada en el lugar de F gancho. Y en sumatorias de fuerzas en Y, hay que meter el 100% de F gancho. Eso es importante. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas las componentes. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo no, yo sé bien. Muy bien. Entonces, por ahora que tenemos, recapitulamos rápidamente. Tenemos que determinar la fuerza en el gancho para que el gancho se mantenga incrustado en la superficie, sabiendo que F1 no la conocemos cuánto es, F2 es 800 y F3 es 600. Entonces, ¿cuánto tiene que ser F1? ¿Y cuánto tiene que ser la fuerza del gancho? ¿Ok? Entonces, nada más déjenme comprobar aquí una cosilla. Vamos a ver. Ta, 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 ta.
Eh, ok, todo bien. Ahora sí, vamos a sacar el cinturón de ecuaciones que aprendimos hoy, que son dos. Son súper sencillas y las vamos a utilizar un montón, que son que la sumatoria de fuerzas en X da 0, simple y sencillamente, y que la sumatoria de fuerzas en Y también da 0. ¿Y eso por qué? Porque están en equilibrio, punto. ¿Verdad? Eso es todo lo que necesitamos saber. Como eso está en equilibrio, porque el gancho no se sale de la pared, sino que somete un montón de fuerza, pero no se sale, entonces está en equilibrio. Okay, entonces, ahora sí, ¿cuántos términos tenemos en X? Tenemos 3. La parte de F1 en X, la parte de F2 en X y la parte de F3 en X. Porque F gancho no tiene nada en X. Entonces sería la parte de F1, 0.91 F1, ¿verdad? Positivo porque está en el primer cuadrante, más la parte de F2, que es esta 273.62, ¿verdad? Porque es la parte en X, positivo porque está en el primer cuadrante. Vamos con la parte de X de F3, que esa va a ser negativa porque está en el segundo cuadrante y sabemos que es 300, ¿verdad? Y ya, porque no hay parte de gancho. No hay parte. Y esta sería la ecuación 1, ¿verdad? Esta sería la ecuación 1. Luego la ecuación 2, que es agarrar y sumar lo de Y, a ver cómo nos va con lo de Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos términos tenemos en la de Y? Aquí tenemos 4. La parte de Y de F1, la parte de Y de F2, la parte de Y de F3 y la parte de Y de F gancho. En la parte de 1, está en el primer cuadrante, entonces es positiva. 0.42 de F1. Luego, más la de F2. Es positiva porque también está en el primer cuadrante. Entonces es positiva. Más la de F3. También es positiva porque está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante Y es positiva. La parte de F gancho. Esa sí es negativa. F gancho sí es negativa porque está en el, hacia abajo. Entonces la parte de Y que es F gancho. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la ecuación 2. Pero esas dos ecuaciones están bien desordenadas en comparación a lo que tiene que ser lo que vayamos a meter en el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Está bien desordenado. ¿Cuál quieren que sea la primera variable? ¿F1 o F gancho? F1. Ok, entonces podemos dejar F1, muy bien. Profe, pero ahí no se puede despejar el F1, la primera Ujú. ecuación. No, por supuesto que se puede despejar en las dos y lo que nos da, que es como Digo, es que ahí 26 solo es entre la 0. única, es la única variable, No, entonces no, pues, yo entiendo. Por supuesto, se puede hacer así, nos da como 30 y ese 30 lo metemos aquí y nos da F gancho. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Si usted lo quiere hacer así, enhorabuena. Pero yo quiero ejemplificar este caso particular, cómo se metería en el sistema de ecuaciones, en la calculadora, porque no tiene variable en uno. Entonces a veces les pasa que llegan a ese escenario solos y no saben cómo meterlo, ¿verdad? Entonces, es nada más para explicar eso. Evidentemente se puede despejar F1 en la primera ecuación. De hecho, ya les digo, da como 30, algo así. Y cuando lo metan en la segunda variable, en la segunda ecuación, pueden llegar también a la respuesta de F gancho, que va a ser algo así como 1300. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Nada más veamos cómo se metería en la calculadora para tratar el tema. ¿Ok? Y al que no le gusta, que se joda. Entonces, ¿cómo lo metemos en la calculadora? Bueno, vamos a poner como primera variable F1. ¿Ok? Entonces, aquí yo les recomiendo que en la primera ecuación, como no hay F gancho, pongan 0 más 0 F gancho. ¿Ok? Para que se acuerden que hay que ponerlo. ¿Ok? 0 F gancho. Y ahora sí, los números solos tienen que pasar al lado derecho. Entonces son menos 273.62 y menos más 300.
¿verdad? Porque pasan al otro lado del igual. Y bueno, evidentemente eso lo sumamos, ¿verdad? Entonces 0,91 de F1 más 0 de F gancho, y eso es igual a esa suma que les digo que da como 26.38, me parece. Y entonces, sí, 26.38, ¿verdad? Esa ya ahora sí es la ecuación 1 para meterla en la calculadora. Y la ecuación 2 es 0,42 de F1 menos F gancho. Aquí le vamos a poner un 1 para que usted se acuerde que F gancho es el 100%, ¿verdad? 1. Y eso es igual a los números que están solos, pasarlos al otro lado, que son menos 751.75 y menos 519.62. ¿Ok? Y ahora sí, sumamos esos dos números, ¿verdad? Solo por, quizás esto es más largo que despejarlo, pero bueno, es una fuente de error menos si lo hacemos así muy metódico, ¿verdad? Como le digo, la manera en la que resuelve el sistema de ecuaciones no es tan significativa siempre y cuando esté buena la respuesta, ¿verdad? Entonces, ahora sí, esos serían los valores que tenemos que meter, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Bueno, Ay, es que las preguntas que quedé como medio perdida en esa parte, digamos, de cómo acomodarlas para las ecuaciones. Como usted dijo que estaban un poco desordenadas y que ya luego las acomodó, pero quedé un poquillo perdida con eso. No sé si me puedo volver a explicar ahí más o menos. Sí, correcto. Vea, la cosa está así. La calculadora solo admite lo siguiente. Admite la primera variable con un número a la par, la segunda variable con un número a la par, el igual, y todos los números que están solos, si solos quieren decir que no están acompañados de ninguna variable, tienen que estar al lado derecho del igual. Ok, esa es la regla. Entonces, si nosotros vemos esta primera ecuación que está aquí, no la puedo meter así como está en la calculadora. Primero porque tiene dos números solos en lugar de uno, ¿verdad? Solo puede ser uno. Entonces hay que sumarlos o restarlos, o lo que sea. Y además están al lado izquierdo de la igualdad. Entonces vean que yo lo que hago es que los paso al lado derecho. ¿Okay? El que está sumando pasa a restar y el que está restando pasa a sumar. ¿Okay? Yo los pasé al lado derecho. Y ahora sí, esta primera ecuación ya me quedó bien acomodada. ¿Por qué? Porque me quedó lo que pide la calculadora. Un número acompañando a la primera variable, un número acompañando a la segunda, aunque sea cero, porque no existe, y el número solo al lado derecho. ¿Okay? La segunda ecuación también está desordenada. ¿En qué sentido desordenada? Bueno, porque hay dos números solos y no están al lado derecho de la ecuación. Entonces yo lo que digo es, ok, pongo el primero bien acomodado, esta variable segunda la pongo donde va, y los números solos los mando al otro lado del igual. Okay, están sumando, pasan a restar. Y cuando yo lo sumo, ya me dan esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, sí. Nada más una consulta ahí, ¿por qué es que arriba es ¿Sí? 0F gancho y abajo es 1? Ajá, porque cuando usted no tiene nada, digamos, si usted no tiene variable, el número que está al frente de ella es un 0, ¿verdad? 0 por me da 0. Entonces, usted puede omitir esto, o sea, usted puede no escribirlo, pero yo lo escribo porque cuando lo meta en el sistema de ecuaciones en la calculadora, no se le puede olvidar ponerle el 0, para que la calculadora entienda que esa segunda variable en esa primera ecuación no está. No Usted importa, necesita dentro de la poner eso. misma. Okay. Ajá. Y en el segundo le puse un 1, porque el número que está aquí adelante, digamos, el coeficiente que tengamos que meter en la calculadora es 1. Entonces, para que nos acordemos. Porque si usted lo ve aquí, digamos, si yo le digo a usted, aquí qué número hay que meter en la calculadora, a veces patinan y no saben cuál es. Es un 1, ¿verdad? Porque como no hay nada delante de la variable, acuérdese que multiplicar por 1 es como nada, entonces por eso es que no lo ponemos aquí, pero es el número que hay que meterle a la calculadora. Perfecto, gracias. Ok, entonces ahora sí, metamos los números que la calculadora nos solicita. Entonces le damos modo 5.1, modo 5.1. Ahora sí, ¿cuál sería el primer número?
Ok, el que está a la par de la primera variable, 0,91. ¿Cuál sería el segundo número? Y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿ve? Aquí muchas veces no ponen 0, sino que piensan que tienen que poner el tercero y no, hay que poner 0, ¿verdad? 0 igual. Y ahora sí el número solo, 26.32. Luego en la siguiente ecuación tenemos que meter 0,42, tenemos que meter -1, y ahora sí el número solo, que es menos 1271.37. Le dan igual y ahí están las respuestas, ¿verdad? La primera variable que nos da, que es X, recuerden que X es F1 porque es la primera variable. Ven que nos da como 30, nos da 28.99. ¿Okay? Y la segunda variable que nos da la calculadora es la F gancho. Y esa sería el valor de Y, que nos da como 1283.55 newton. ¿De acuerdo? Increíble. Entonces, ese tiene que ser el valor de las fuerzas, tanto F1 como F gancho, para que eso se mantenga en equilibrio. ¿Sí? Entonces vean que el que más tiene que trabajar de todos es obviamente el gancho, porque tiene que soportar esa semejante fuerza. Es una fuerza considerable. Profe, Señorita. en este caso estamos poniendo el 1, digamos, en la segunda ecuación, el 1 en la F gancho, ahí porque ese es el que está negativo, pero si el negativo estuviera en la primera ecuación, la primera es la que se pondría -1, no 0. Sí, digamos, sí, la primera ecuación, si en esta ecuación hubiera estado, digamos, o sea, si F gancho hubiera sido una fuerza en X, por ejemplo, entonces en la primera ecuación, que es la que responde a la sumatoria de fuerzas en X, recuerde que esta es la de sumatoria de fuerzas en X y esta es la de sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí F gancho es 0, porque vean que en X no hay F gancho, ¿verdad? F gancho no tiene componente en X. Y el 100%, que el 100%, digamos, en números decimales es 1, ¿verdad? 100 sobre 100. Entonces, el 100% de F gancho está en Y, por eso es que ponemos 1. El negativo, ¿por qué es? Porque apunta hacia abajo. Eso es todo. ¿Verdad? Si hubiera apuntado hacia arriba, ponemos 1 positivo. Profe. Ok, gracias.